próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Entonces, vean todas las variables que él tenía el control autonómico, el control local, flujo sanguíneo, dinámica de excreción, la ADH, control de aldosterona, pero finalmente lo determinante eran los electrolitos y el agua, ¿cierto? Y aquí podemos ver que el concepto de la relación de la presión y la natriuresis, o sea, la salida de sodio, entonces nos daba que si la persona había tenido una dieta alta en sodio, su presión arterial iba a ir subiendo. Pero si esta persona era capaz de botar el sodio de una forma regular, vean que la presión arterial se mantenía, ¿cierto? Independiente de las cargas que tuviera. Nos queda entonces que la presión arterial es la fuerza ejercida sobre las paredes de las arterias y varía dependiendo de la contracción cardíaca intermitente y las propiedades elásticas y de resistencias que tengan esas paredes arteriales. ¿Listo? Y es determinada por el volumen circulante. Entonces ya vamos en una parte en la que decimos que presión es igual a flujo por resistencia. Y esta es una forma de verlo. Presión arterial igual a gasto cardíaco por resistencias vasculares sistémicas. Entonces, las resistencias vasculares sistémicas terminaban siendo determinantes de cómo estaba haciendo la presión arterial. Veamos que se establecía una relación directamente proporcional a que si se aumentaban las resistencias vasculares sistémicas, se nos aumentaba la presión arterial. Acá para recordar, el ciclo cardíaco, una tercera parte es la sístole, ¿cierto? Tenemos aquí que nuestra válvula aórtica está cerrada, se da el periodo de la eyección rápida, luego empieza un periodo en que empieza a haber decaimiento y aquí se nos cierra la válvula aórtica, ¿cierto? Entonces está el periodo de la sístole y apenas se cierra la válvula aórtica empieza el periodo de la diástole, 2/3 del ciclo cardíaco es diástole, 1/3 es la sístole, ¿cierto? Veámoslo aquí con el electrocardiograma, QRS empieza la sístole, aquí donde está la onda Q estaría la onda T acá y todo esto es la diástole. Entonces tenemos dos presiones que hoy en día medimos, que son la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, y dos presiones que calculamos, la presión arterial media y la presión de pulso. La presión arterial media no es coger 120/80 y dividirlo en 2, sino que tenemos la presión arterial media, es la presión arterial diastólica, o sea 80, más 1/3 de la presión de pulso. Veámoslo aquí. Podemos tener la misma presión arterial media, 95 con 128/80 o 95 con 160/62. Veamos que en esta la presión de pulso es 48 y en esta presión la presión de pulso es 98. ¿Sí? Ahorita que empecemos a hacer análisis y veamos más cosas, vamos a ver la importancia de la presión arterial sistólica y diastólica, la presión de pulso. Otro tema interesante es que el corazón genera la presión arterial y esta sería la onda que genera a nivel de la aorta proximal, pero a medida que se va alejando, esa onda de pulso va teniendo una amplificación. Este rojo sería a nivel de las arterias carótidas, el verde a nivel de la arteria braquial y el verdecito clarito sería a nivel de esa arteria radial. Esto vamos a ver la importancia que tiene, porque con esta diferencia que se tiene, que ya se ha establecido en los seres humanos, se puede hacer una forma de medición de la presión arterial que se llama por velocidad de onda de pulso. ¿Listo? Ya más recientemente, para el 2020, insisto, quedamos que era el riñón el que nos decía cómo estaba la presión, luego decíamos que eran solo las resistencias vasculares sistémicas y ya recientemente empiezan a haber otros componentes que nos determinan cómo está la presión arterial y es el sistema simpático, ¿cierto? Entonces aquí vemos que las personas que tienen menos de 80 de frecuencia cardíaca tienen este nivel de presión arterial y los que tienen más de 80 tienen este nivel de presión arterial.
esto medido por microfotografía y esto medido por niveles de norepinefrina. Vean la diferencia de los niveles de menos de 80 y de los niveles mayores de 80. Entonces, ojo, si les preguntara cuál es la frecuencia cardíaca normal, todos responderíamos 60-100, ¿cierto? Esa es la que tenemos. Menor de 60 estamos hablando de bradicardia, mayor de 100 estamos hablando de taquicardia. Para hipertensión y para el análisis del mapa, va a ser muy importante que tengamos en cuenta que la frecuencia cardíaca, normal, que vamos a tener como normal, es 80. Mayor de 80 nos está hablando de que hay una activación simpática, que hay mayor riesgo cardiovascular y vamos a ver que empieza a sugerirse el uso de beta bloqueadores. Listo, vamos a ver cómo le damos utilidad a este dato más adelante. Veamos aquí cómo dos sustancias que tenemos dentro de nuestro organismo alteran las variables de la función cardiovascular. Al lado izquierdo de la gráfica tenemos epinefrina y al lado derecho tenemos norepinefrina, ¿cierto? Entonces tenemos que cuando hay liberación de norepinefrina, nuestra presión arterial se aumenta primero, ¿sí? Luego, nuestra presión arterial sistólica se nos aumenta acá, la frecuencia cardíaca disminuye y me disminuye el gasto cardíaco. ¿Listo? Entonces, eso es cuando hay liberación de norepinefrina. Cuando tengo liberación de adrenalina o epinefrina, ¿sí? Lo primero que va a pasar es que tengo una disminución aquí en las resistencias vasculares sistémicas, luego tengo aquí un aumento en la frecuencia cardíaca, esto me da que me aumenta el gasto cardíaco y se me aumenta la presión arterial, pero la sistólica solamente. Veamos que cuando es con noradrenalina se me aumentan las dos presiones arteriales, mientras que aquí es solo la presión arterial sistólica la que se me aumenta y la presión arterial diastólica tiende a bajar. Este comportamiento es el que sucede cuando la gente hace ejercicio. Cuando una persona está haciendo ejercicio, se empieza a liberar epinefrina o adrenalina, nos aumenta frecuencia cardíaca, nos aumenta presión arterial sistólica, pero normalmente la presión diastólica se mantiene o incluso puede bajar un poquito. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Una hipertensión neurogénica que cuando hay una liberación a nivel de los nervios periféricos de norepinefrina, hay activación de receptores beta 1 y a nivel vascular hay activación de los receptores alfa, que los receptores alfa me explican mucho el aumento de la presión arterial porque es un efecto vasoconstrictor, ¿sí? Aumenta la resistencia periférica, nos da bradicardia y nos lleva a una hipertensión diastólica o mixta, es lo que vemos en estrés crónico o en las personas que tienen apnea del sueño. Cuando hay liberación suprarrenal, lo que se libera es básicamente epinefrina, que a nivel de los receptores cardíacos nos va a dar taquicardia, ¿cierto? Y a nivel vascular va a tener un efecto alfa y beta balanceado, por lo cual hay vasodilatación, ¿sí? Entonces, hay algo de vasoconstricción, no igual a esta. Lo que nos va a dar es más taquicardia y aumento del gasto cardíaco. Nos va a explicar hipertensión sistólica y esta sería más la hipertensión que podemos ver en jóvenes o en una persona obesa. ¿Listo? Veamos qué efecto tiene la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial diastólica, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una presión arterial normal y una frecuencia cardíaca normal, ¿listo? Estamos aquí 80 milímetros de mercurio y veamos con esta frecuencia cardíaca, estamos acá. Cuando la persona se pone bradicárdica, como ahorita habíamos hablado, que 2/3 de ese ciclo cardíaco eran diástole, vamos a tener que se alarga el ciclo cardíaco y finalmente pues lo que más se alarga es lo más largo, los 2/3 de la diastólica. Entonces veamos cómo la presión diastólica tiende a bajar, ¿sí? Y cuando estoy taquicárdico, al acortar el ciclo cardíaco, tengo que mi presión arterial sube, ¿sí? Vean, se me pone 90 en el taquicárdico y en el bradicárdico me baja a 70. Entonces, ¿cuál es un efecto del ejercicio cuando hago en forma regular? Que me voy a poner bradicárdico, ¿sí? Cuando estoy en reposo estoy bradicárdico. Estos son los datos propios aquí de quien les habla. Aquí empecé a entrenar juicioso, ¿sí? Tenía 52 latidos de frecuencia cardíaca por allá en agosto
Y por allá para octubre llegué a estar en reposo hasta en 45 de frecuencia cardíaca, ¿cierto? Aquí mostrando cómo iba haciendo el aumento progresivo del entrenamiento, pero lo que quiero recalcar acá es el efecto que hace el ejercicio sobre la presión arterial. Entonces esta es una de las razones de por qué le debo recomendar a mis pacientes hacer ejercicio regularmente, ¿cierto? Vamos a bajar esa taquicardia que, insisto, para hipertensión arterial va a ser 80 o más. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando se me sube la presión arterial media? Cuando se me sube la presión arterial media va a haber una estimulación del varorreflejo, ¿sí? Entonces, esa estimulación va a hacer que haya vasodilatación, bradicardia, para tratar de contrarrestar, ¿sí? Se me sube la presión, bajo la frecuencia, para tratar de mantener la presión arterial normal, ¿sí? Si pasa lo contrario, si se me baja la presión, va a haber un estímulo que me va a producir taquicardia para tratar de mantenerla siempre regular, ¿listo? Entonces, es muy raro uno encontrar una persona muy hipertensa y que esté taquicárdica. Eso me está diciendo que su varorreflejo está funcionando al revés, ¿sí? No están balanceándose para tener esa presión arterial normal, ¿listo? Entonces tenemos que en la fisiopatología de la hipertensión arterial, vean todas las cosas que tenemos. Anteriormente se hablaba que la genética era el 40, que era casi el 80% de la hipertensión, ¿cierto? Pero hemos venido viendo otro montón de formas y factores que la pueden alterar, que ya las digo, para bajarle ese porcentaje tan alto a la parte genética, ¿cierto? Entonces, para que vamos bajando de la nube a los pacientes, ¿usted por qué hipertenso? Así de gordote, no, es que mi mamá era hipertensa, ¿sí? No, ya eso puede explicar alguna parte, ¿cierto? Y esa cosa, y que es que como esto era genético y como esto nadie sabía qué era, ¿cierto? Entonces, cuando nos están pasando cosas malas en la especie humana, lo más fácil que le queda es echarle la culpa al del frente, la mamá, el tío, el papá, tal cosa. Han hecho estudios tan interesantes como coger padres hipertensos, hijos adoptivos hipertensos, ¿sí? ¿Era genética? No era genética, ¿cierto? Lo más seguro era que lo que comían en la casa siempre era bastante sabrosito y todos se fueron volviendo hipertensos, ¿listo? Entonces, genética 50% no más. Hiperactividad del sistema simpático, ya vimos las dos variantes, la adrenérgica y la noradrenérgica, que también nos lo explican. El control del renal de la excreción de sodio también tiene mucho que ver allí. La disfunción endotelial, daño en la parte del óxido nítrico, ¿cierto? El óxido nítrico es una sustancia vasodilatadora. Hay personas que se les altera ese mecanismo, entonces no se vasodilatan, ¿cierto? Son los hipertensos con aterosclerosis. Mecanismos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona termina siendo vasoconstrictor y retención de líquido y de sodio, ¿cierto? Entonces es otro mecanismo allí. La obesidad, ya voy a explicar un mecanismo muy bonito que hay. Vamos a ver unos casos de apnea obstructiva increíbles porque se libera un sistema simpático, pues el sistema simpático en la noche se nos altera. Vamos a ver casos de apnea obstructiva. El ácido úrico tiene efecto vasoconstrictor renal y luego me altera la excreción de sodio, me disminuye óxido nítrico, me dispara sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto tiene el ácido úrico, hipertensión y la raza negra, reabsorción de sodio, un fenotipo que son personas que están reteniendo líquido, la alteración de la vitamina D y factores ambientales también, como estrés social, tabaquismo, la falta de actividad física, polución ambiental, el aumento del consumo de sal y de ruido, ¿sí? Entonces vean, en este me voy a detener porque es de lo que con seguridad vemos mucho hoy en día, ¿cierto? Se llama un fenotipo neurogénico metabólico. Hay aumento del volumen latido y la frecuencia cardíaca, obesidad abdominal, hiperinsulinemia, niveles de glicemia altos, trastornos de tolerancia a la glucosa, hipertrigliceridemia, colesterol HDL bajo e hipertensión, ¿cierto? De estos, cuando ahorita hablábamos que si vemos 20 pacientes, 6 son hipertensos, casi que fácilmente 3 o 4 van por este ladito, ¿cierto? Entonces vean esta situación. ¿Por qué anteriormente, ¿cierto?, no habían gordos? ¿Sí? En mi colegio, pues yo estudié en Bolivariana, eso éramos 50 por salón. Yo de chiquito no recuerdo haber visto un niño gordo. Puta, eso pues era una cosa imposible, ¿sí?
Ver gordos anteriormente era muy raro, ¿cierto? Y una parte de la explicación estaba por esto. Por allá en la década de los 70 todo era así, todo el mundo era así sin ser light ni nada, sino que eran así nomás. En Estados Unidos el consumo de azúcar se disparó, ¿sí? Entonces el gobierno le puso un impuesto alto al azúcar y los magos, los químicos, cogieron el maíz, le sacaron la fructosa y lo enriquecieron, ¿cierto? Entonces esto se llama jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Entonces con eso es que endulzan, afortunadamente, me gusta que esto quede así borroso, porque pues no quiero, yo no voy a hablar aquí de ninguna marca, pero a todo mundo se nos viene a la mente las gaseosas. Ah, claro, a las gaseosas le tienen que echar eso, a la cerveza también, al pan integral le echan esta sustancia, a un yogur, voy a decir la marca, pues si alguien trabaja allí o el papá o la mamá me da pena, pero es que me llamó la atención, Yoplait, ¿cierto? El yogur Yoplait, pues yo lo tenía entre lo más fit de la vida, también le echan jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, ¿cierto? Entonces cuando nos hablan de fructosa, que es un azúcar, inmediatamente pensamos en diabetes, ¿sí? Pero podemos cambiar qué impacto tiene sobre la hipertensión, ¿listo? Entonces vea, les muestro, la fructosa entra al organismo, ¿sí? Y no sigue el metabolismo de la glucosa, insisto, los dos son carbohidratos. La glucosa se va, hace que se active la insulina trata de guardar esa glucosa dentro de las células de músculo liso y dentro del hígado, ¿sí? Y libera un mecanismo que nos da saciedad, me hace sentir lleno. La fructosa no sigue esa vía, la fructosa sigue otra vía que se va derechito al hígado, ¿sí? Y se vuelve triglicéridos, ¿cierto? Entonces, nos hace una estimulación del hipotálamo, produce una hiperinsulinemia que no tiene nada que ayudar a que esta fructosa se metabolice, hiperleptinemia, esta otra sustancia que se llama el metilgliptozol, y me disminuye la energía. Va a haber activación simpática, va a haber aumento de resistencias vasculares sistémicas, va a haber aumento del sistema renina-angiotensina, el sistema simpático, me va a hacer retención de sodio, sistema renina-angiotensina-aldosterona, disminución de óxido nítrico y me va a llevar a hipertensión, ¿sí? Entonces vean que pensábamos que comer azúcar me volvía diabético, no, comer azúcar me vuelve hipertenso, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el nombre de este artículo? El cristal blanco equivocado, no es la sal, sino el azúcar, la que tiene el origen etiológico de la hipertensión y la enfermedad cardiometabólica, ¿listo? Entonces nos pasamos pilas con la sal, pilas con la sal, cuando veamos un hipertenso, pilas con los dulces, pilas con el azúcar, que vea por dónde nos está yendo, ¿listo? Entonces, en esta de la hipertensión, primero sacaron esta cosa, nos hablaban de elasticidad, gasto cardíaco, la parte neural, la viscosidad de la sangre, el volumen, el calibre vascular, la reactividad y la parte química. Ya luego le agregaron factores raciales, hormonales, el sodio, las enfermedades asociadas, los factores pues como el género, los exones que ya hablamos de esto, la parte renal, el envejecimiento, ¿cierto? Entonces veamos que la hipertensión tiene muchos más factores que ser solo sal, que era lo que pensamos inicialmente. Entonces, en la hipertensión esencial hay una parte de genoma, sí, pero hay unos factores no genómicos. La epigenética es que yo tengo unos genes, ¿sí? Cada uno tenemos nuestros genes, que no van a cambiar su conformación, ¿cierto? Ellos están allí, pero según a lo que los estemos estresando, ellos van a empezarse a manifestar en forma diferente, ¿listo? Entonces, esa es la epigenética, factores de la dieta, la falta de ejercicio, la raza, la edad, el género, el estrés, los estilos de vida, la parte geográfica, el metabolismo, todas estas cosas interactúan para que sea o más para este lado o sea más para este lado. Puede haber gente que no tenga ninguna parte genética, sino todos factores no genéticos. Y aquí una forma de verlo también igual, 100% ambiental, algo 100% genético. Veamos que la hipertensión discurre en la suma de un montón de factores que son los que me vuelven hipertenso. ¿Listo? La tríada de la fisiopatología,
riñón, la parte neural, neurológica y la parte arterial. De la parte del riñón, aumento de retención de sodio, alteración de la presión, natriuresis, aumento de liberación de renina, oxidación inducida por ácidos grasos, aumento del tráfico nervioso eferente. A nivel del sistema nervioso, aumento del tráfico eferente del sistema nervioso simpático, vasoconstricción, retención de sodio, aumento de liberación de renina, activación inmune y alteración del tono vagal, ¿sí? Y aquí, en la parte ya vascular, aumento de la vasoconstricción por proteína C, la reducción del óxido nítrico, la activación inmune, protrombosis y pérdida de elastina. Entonces, el conjugar cualquiera, esto más esto un poquito, más esto un poquito, mucho de todos, en fin, es lo que nos está dando la hipertensión. ¿Listo? Entonces, ¿qué me determina la presión arterial? La sistólica. Cuando habla de compliance, es la capacidad de esas arterias de dilatarse, ¿sí? El volumen latido que está produciendo mi corazón y tercero, la resistencia vascular sistémica. En la parte diastólica, la resistencia vascular sistémica, la compliance y la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Entonces tenemos presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, presión arterial media dada por gasto cardíaco y resistencia vascular, y la presión de pulso, que es la diferencia de la sistólica sobre la diastólica, está dada por el volumen latido y la distensibilidad arterial. Entonces, todas estas cosas que les he dicho, el doctor Dan Novar en un modelo matemático, ¿cierto?, logró definir cómo era la impedancia, la compliance, o sea, la elasticidad de las arterias y la resistencia vascular, ¿sí? Entonces, este fue el modelo matemático que él sacó, derivado de la presión arterial media, fue capaz de sacar la compliance, con esto fue capaz de sacar el volumen latido y la frecuencia cardíaca, que es lo que nos da el gasto cardíaco. Con este gasto cardíaco fue capaz de sacar las resistencias. Aquí tenemos que presión arterial media sobre gasto cardíaco es las resistencias periféricas. Entonces este es el modelo que él tiene pues para crear su parte matemática. Ventrículo izquierdo, la compliance a nivel de la aorta, sobre todo pues los trabajos se han hecho sobre la aorta proximal, y la resistencia vascular sistémica. ¿Listo? Lo publicó pues en una revista internacional por allá, Blood Pressure Monitoring, en el 2021, y aquí están las cosas, pues unas fórmulas que no me pregunten porque yo no sé cómo lo hizo, él es un matemático tremendo, pero para mostrarles que con toda esta derivación de logaritmos y ecuaciones, saca la compliance, el volumen sistólico, el gasto cardíaco y la resistencia periférica, ¿cierto? Entonces veamos cómo él empieza a integrar esas cosas que suenan tan raras al manejo clínico de los pacientes. Entonces él ha descrito que esta es una persona con presión arterial normal, 128/80, esta es la presión arterial media y esta presión de pulso termina siendo 38, una presión de pulso normal, ¿sí? Insisto, una persona normal. Al que va perdiendo distensibilidad en esa aorta, que se va volviendo poco elástico esa aorta, la presión arterial empieza a aumentar. La sistólica 160, 62, una diastólica normal. Si lo que se aumenta son las resistencias, ¿sí?, la presión arterial sistólica puede aumentar un poco, pero lo que más se me aumenta es la presión diastólica, ¿cierto? Y cuando tengo una alteración de la distensibilidad y las resistencias, se me aumentan la presión sistólica a 200, la diastólica a 85 y la presión de pulso se me vuelve increíblemente alta de 115 en este modelo, ¿sí? Entonces, eso que vimos allá que se veía raro, esos muñequitos, esta parte de cómo, pues, qué importancia tiene esto, él lo empieza a sacar ya la parte clínica y más adelante le vamos a ver la utilidad. Entonces, esta es como una primera parte, tenemos un resumen. La presión arterial tiene un componente estable que es la presión arterial media y otro pulsátil que es la presión de pulso, ambos muy fundamentales para determinar la presión arterial. Se requiere pues conocer en la fisiología de las 4 presiones, las 2 medidas, o sea, la sistólica y la diastólica, y las 2 calculadas. Tener en cuenta la importancia que tiene la frecuencia cardíaca y cómo actúa en el varorreflejo, que entre más grande la presión de pulso, menor elasticidad hay. Entre más se distancie mi presión arterial sistólica de la diastólica,
menos elástico es mi sistema arterial. Y entre más altas las dos presiones, mayor resistencia vascular hay. Cuando hablamos aquí, las dos presiones son la diastólica y la sistólica, y que los fenotipos hemodinámicos integran las acciones de los tres grandes sistemas: renal, cerebral y cardíaco. Esto es otra de las grandes ventajas del sistema que la ha desarrollado, porque no se quedó solo en el renal ni solo en lo neural, sino también en la inclusión de todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué preguntas nos vamos a hacer de aquí en adelante? Bueno, ya hemos entendido un poco más de dónde viene la presión arterial. Ya dijimos que no es solo riñón, ya dijimos que no es solo volumen, ya dijimos que no es solo sodio, vemos que entra el sistema simpático, entra también la obesidad, ¿cierto? Empezamos a implicar un montón de cosas, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a medir esa presión arterial, cierto? Entonces, una de las preguntas es, ¿por qué después de más de un siglo seguimos tomando la presión arterial de la misma forma, cierto? ¿Cuánto tiempo más tendremos que seguir usando el brazalete para tomar la presión arterial? ¿Qué otros métodos se están desarrollando y qué tecnologías vienen hacia futuro? ¿Listo? Entonces, el esfigmógrafo fue hecho en 1860. Esto era puesto sobre la arteria radial y entonces el pulso, ¿cierto? Antes que medir la presión arterial, se evaluaba el pulso, ¿cierto? Entonces, esta cosita sobre la arteria radial se movía y sobre un papel se hacía este registro. ¿Listo? 1860. 1880 vino una persona pues con una idea similar, ya metiéndole el mercurio también sobre la arteria radial y sacaba unas derivadas allí para hablar de la presión. El esfigmomanómetro anaeroide de Potain en el 89 era lo mismo, era poner esto sobre la arteria radial y ya teníamos aquí una medición en milímetros de mercurio, y lo que conocemos hoy en día, ¿cierto? Lo que nos toca usar todos los días, el esfigmomanómetro de Rivarocci, ¿cierto? Era hacer una oclusión sobre la arteria y él tocaba el pulso. Esta era una forma de determinar la presión arterial sistólica, que sigue sirviendo, y les voy a mostrar la utilidad de determinar la presión arterial sistólica. ¿Listo? Entonces, pero como les digo, increíblemente en 1896, mucho más de un siglo, seguimos haciendo lo mismo, ¿cierto? Vamos a hablar más del método que tenemos, ¿cierto? Entonces ese método es un método que hace oclusión, ¿sí? Un método oclusivo manual o auscultatorio, ¿cierto? Entonces, apretamos la arteria, empieza a soltar el brazalete, empieza a haber flujo y luego la arteria pierde ese colapso, ¿sí? Otra forma que se ha determinado para hacer la medición de la presión arterial es tonometría. Fue descrita desde 1963 y es un método no invasivo basado en la onda de pulso. Se pone el tonómetro sobre la arteria y me da unos registros de presión arterial. Es una técnica semi-oclusiva, aquí no se aprieta completamente la arteria. Y tenemos desde el 69 una cosa que se llama el clamp vascular, que es tomar la presión arterial acá en los dedos. Esta es una forma de tomar la presión arterial en forma continua, tiene utilidad en salas de cirugía y cuando se hace una prueba de la mesa basculante también se toma allí la presión arterial. ¿Listo? Y otra forma es con la velocidad de onda de pulso. ¿Recuerdan lo que les mostré de la amplificación? Tenemos aquí la aorta, tenemos ya aquí a nivel de las carótidas, entonces vean que la velocidad de onda de pulso es cortica porque está muy cerquita. Luego, si lo hacemos a nivel de la arteria braquial, es más larga esa velocidad de onda de pulso, y aquí en la arteria radial pues ya es más larga. Entonces se tienen los valores esperados y según la distancia que vaya teniendo pues vamos a tener la presión arterial. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los dos métodos que más usamos pues y tenemos opción de usarlo en nuestros consultorios. El auscultatorio es un método que no es continuo, es oclusivo, pues requiere supervisión porque es que lo tengo que hacer yo mismo. La precisión es buena, sin ser excelente, y es discontinuo. Tomo la presión arterial y ya. El oscilométrico, que es el de los aparatos automáticos, tampoco es continuo, también ocluye. Ese no requiere supervisión, hunde el botoncito y me puedo ir a hacer otras cositas y volver. La precisión es buena e incluso, pues como les digo, es discontinuo. Y hay otros métodos, el del tonómetro, el clamp que ya les dije, el de la velocidad de onda de pulso y uno piezoeléctrico.
Estos que son no oclusivos dan presiones continuas, ¿cierto? Pero todavía están en fases de determinar pues su utilidad clínica real, ¿cierto? Precisión mejorando y del piezo eléctrico vamos que es pobre, ¿listo? Cuando tomamos la presión arterial, veamos que tenemos en el método auscultatorio, tenemos que subir o apretar más allá de la presión arterial sistólica, empezamos a desinflar suavecito, 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 hasta que encontramos el primer ruido de Korokov y ahí vamos a determinar que es la presión arterial sistólica, ¿listo? Él sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, hasta que dejamos de auscultar ruido, ¿cierto? Entonces tenemos que esa es la presión arterial diastólica, ¿sí? Veamos que la toma de presión arterial no es en el mismo ciclo cardíaco, sino que son varios ciclos cardíacos que necesitamos, ¿listo? Comparemos el método auscultatorio con el método oscilométrico. El método oscilométrico es el método de los aparatos pues semiautomáticos que tenemos, ¿sí? Dijimos que los dos requieren colapsar el vaso y esperar a que el vaso se dilate, ¿cierto? Entonces, con el método auscultatorio tenemos presiones arteriales sistólicas, por poner un ejemplo aquí, de 141 y 80. En ese mismo paciente, en ese mismo momento, ¿cierto? Si hacen comparaciones y el método oscilométrico, veamos que nos da 145 contra 141 y nos da 78 contra 80, ¿cierto? Entonces, el método oscilométrico nos da presiones arteriales sistólicas un poco más altas y diastólicas un poco más bajas, ¿listo? ¿Qué pasa con nuestro método de siempre? Que es un método muy bueno, lo compararon, tomar presión arterial y poner un catéter dentro de la arteria, ¿sí? Entonces, es muy bueno cuando la persona tiene menos de 120/80 o cuando tiene más de 160/100. En esos dos extremos, el método auscultatorio no falló, pero en la mitad de estos dos valores pueden haber variaciones importantes hasta de 5 a 10 milímetros de mercurio que van a hacer que una persona muy diferente que tenga 130 de sistólica a 140 y más diferente que tenga 85 de diastólica o 95 de diastólica, ¿listo? Entonces, tener esas diferencias hace que este método, el que usamos todos los días, todavía no sea pues el 100% confiable, ¿cierto? Si estamos tomando la presión arterial en personas con fibrilación auricular, se ha demostrado que el método auscultatorio deberíamos hacerlo pues por 3 veces y es muy fiable para la presión arterial sistólica, no tanto para la diastólica, y que los métodos oscilométricos todavía tienen un error más importante que el auscultatorio en la toma de la presión arterial diastólica, ¿listo? Entonces, ¿qué nos afecta la medición en el consultorio? Agentes externos, temperatura, ruido, la falta de entrenamiento, sesgos en la toma de presión, una falla en la audición, la visión, la distancia, el tamaño del brazalete, el que sea el brazo izquierdo o derecho, la falta de calibración. Factores del paciente, la ansiedad, haber hecho ejercicio recientemente, que esté comiendo, la obesidad, arritmia, la posición, nivel del brazo, tener ganas de orinar y hablar en el momento de la toma de la presión arterial. Todas estas cosas nos afectan la toma de la presión arterial, ¿sí? Métodos por fuera del consultorio. Tenemos el AMPA y tenemos el MAPA. AMPA quiere decir medición ambulatoria de presión arterial, ¿sí? Y MAPA, medición de presión arterial ambulatoria, ¿cierto? Entonces este es automonitoreo, ¿sí? Y este es con un equipo automático que te está tomando la presión arterial, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con los métodos ambulatorios? Hay una correlación superior de los valores que nos da esa presión arterial con los desenlaces clínicos. Nos da un valor más cercano a la presión arterial verdadera, ¿sí? Permiten diferenciar fenotipos de presión arterial, ¿cierto? Hipertensión enmascarada e hipertensión de bata blanca, ya les muestro un poquito más de esto. Método de referencia para confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial. Y aún sigue en las guías, no hay un consenso completo si
tomamos como referencia estos valores y definimos que definitivamente se abandona el método auscultatorio o si seguimos con el método auscultatorio. ¿Listo? Ustedes vean la correlación entre presión arterial ambulatoria y la presión arterial en el consultorio, ¿cierto? Si este método tiene menos de 135/85 en el día, el paciente está normotenso, tiene una presión arterial controlada. Con el método auscultatorio, vean las diferencias de las cifras, 135 o aquí 140, ¿sí? Nos va a dar que si tenemos menor de 140, normotenso o controlado, ¿sí? Ya, si para el método ambulatorio tengo más de 135 en el día o más de 130 en las 24 horas, puede que con el método auscultatorio yo hubiera pensado que mi paciente tenía una presión arterial normal, pero si me da estos valores de presión arterial con métodos ambulatorios, estoy ante una hipertensión enmascarada, ¿sí? Entonces, ojo, puedo ver gente que está bien de la presión, esos pacientes que yo creo en el consultorio, pero este man debería ser hipertenso, ¿cierto? Volvamos a que le vamos a dar algo de genética a la cosa, papá, mamá hipertenso, hermano hipertenso, hermana hipertensa, uno creería que este es el hipertenso, es gordito, ¿sí? Es diabético, ¿sí? Entonces, si uno tiene un montón de factores y de cosas para pensar que ese paciente debería ser hipertenso, sería una indicación de hacer una medición ambulatoria. ¿Para qué? Para tratar de encontrar esa hipertensión enmascarada. ¿Listo? Y hagámoslo aquí por el otro lado, ¿cierto? Puede pasar que mi paciente en el consultorio tenga más de 140/90, pero le hago un monitoreo de presión y tiene menos de 135 en el día o más de 100 o menos de 130, que son los valores normales. Entonces estoy ante un caso de un paciente que tiene hipertensión de bata blanca. La hipertensión de bata blanca es un síndrome que ya está estudiado, que es real y que entonces tiene uno que diagnosticarlo completo, porque o si no va a poner a tomar medicamentos a una persona que verdaderamente no es hipertensa. Y si por los dos métodos nos da alta, pues es una hipertensión sostenida o una hipertensión no controlada. ¿Listo? Vean esta forma de lo que es la hipertensión enmascarada. La hipertensión enmascarada es que en la clínica tengo menos de 140/90, pero con el monitoreo me puedo dar cuenta que mi paciente tiene una presión en la mañana que puede ser debida a alta ingesta de sodio, alcohol, fumar, temperaturas frías, o en los asiáticos se ha escrito esto. O si uno le puso el monitoreo y encontró que la presión era durante el día, puede ser estrés laboral, estrés en la casa, ejercicio o por fumar, ¿cierto? Y si es nocturna la presión, ¿sí?, que debería ser en el monitoreo menor de 120/70, la presión en la noche puede ser por alta ingesta de sodio, por falla renal, diabetes, apnea del sueño, insomnio o también los asiáticos. Entonces, ojo, que presiones arteriales que parecen normales en un monitoreo puedo detectar que mi paciente tenga episodios de hipertensión durante el día. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la efectividad de la medición en la clínica y comparado con los monitoreos ambulatorios para la hipertensión arterial? Ojo con esto, ¿sí? Con una prevalencia de hipertensión del 30%, solo el 56% de aquellos con diagnóstico de hipertensión en el consultorio lo serían con el mapa. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que puede que estemos poniendo a tomar pastillas para hipertensión y clavándole un diagnóstico de por vida a una persona que no lo tenga. ¿Listo? Hay que tener cuidado con esto. Y por eso esta entidad, pues que es una entidad británica, dice que el monitoreo ambulatorio de presión arterial es la herramienta de oro en seguridad para determinar la presión arterial en el cuidado primario, ¿cierto? Y aunque suena costoso hacer un mapa o un monitoreo ambulatorio de presión arterial, si uno se pone a ver los costos en que hace incurrir a una persona por clavarle un diagnóstico que no es, o por dejarlo sin el diagnóstico, empieza a encontrar sentido en que aunque esto pueda valer un poco más, tenga sentido. ¿Dónde tomar esas presiones? Brazo contra muñeca, ¿cierto? Entonces, el que está más determinado, que tiene utilidad,
es el del brazo. El de la muñeca tiene muchos valores que son falsos positivos. Veamos la comparación aquí. Valor de la presión arterial tomándola en el brazo contra la muñeca, valores más altos en la muñeca. Entonces no son lo mismo y no está tan validado este método. ¿Qué pasa hoy en día? Yo sé que han visto hasta pues ahí en la propagandita que uno puede tomar la presión hasta con el dedo ahí en el celular, ¿cierto? Hay múltiples sistemas, hay múltiples cosas. Y esto fue una investigación que hicieron en Australia de 972 dispositivos para la toma de presión arterial. Encontraron que 278 eran para tomar en el brazo y solo 51 de estos habían realizado pruebas para determinar que si eran aparatos validados pues contra métodos buenos y que esa presión arterial fuera verdadera, ¿sí? De los métodos de la muñeca encontraron 162 y solo 13, o sea el 80% tenían alguna validación, y de los que se ponen aquí pues como unos relojitos, 532, 0% de validez, ¿sí? Entonces, que a uno le digan, es que el reloj me está mostrando tan presión arterial, todavía no es un método confiable, ¿listo? Para uno determinar si su paciente o si uno mismo quiere comprar un monitor ambulatorio de presión arterial, debe fijarse en estas páginas. Esta es una muy buena página donde allí están las marcas y las referencias de los modelos que sí tienen validación y que están siendo aceptadas por las entidades gubernamentales y eso. Entonces, presión en el consultorio, presión en casa y monitoreo ambulatorio de presión arterial. Presión en consultorio, medida en un ambiente médico, el paciente sentado, reposado, bien la espalda bien ajustada y pies apoyados. Podemos hacer 1 a 3 mediciones, pues más berraco el que haga más de 2, pues a lo sumo 1, ¿sí? Porque a mí todavía me pasa que mi mamá me dice, mi amor, fui donde el ortopedista y no me tomó la presión arterial. Yo, donde la hubiera tomado la mata, un ortopedista. Le la pone en el cuello, listo. Entonces, la medición en casa, presión medida, sentado, en reposo, en espalda, 2 mediciones a mañana y tarde, 5 a 7 días, y los monitoreos ambulatorios está durante las actividades de rutina de 48 a 72 mediciones en 24 horas. Fortalezas, que este método, aunque nos parece arcaico, ¿sí? Estamos hablando que desde 1896 lo estamos usando, es el método que se ha asociado a los desenlaces cardiovasculares y es el único método que está usado y determinado en las guías de manejo, ¿cierto? Entonces, así nos parezca viejo y malo, ese es. ¿Cuál es la debilidad de este método? Que es menos preciso, muchos factores lo afectan y requiere un entrenamiento de la persona que esté tomando la presión arterial para que tenga validez. Las mediciones en casa, ¿cierto? Tiene asociación fuerte con desenlaces cardiovasculares, puede determinar hipertensión de bata blanca o hipertensión enmascarada. La debilidad es que el paciente no lo mide y reporte mal las cifras, que requiere algún entrenamiento, pues aunque sea sencillo y básico del paciente, y lo peor es que muchos equipos no están validados, ¿cierto? Entonces es el gran problema que tiene esto allí. Y el monitoreo ambulatorio de presión arterial también tiene asociación con desenlaces, detecta también bata blanca, hipertensión enmascarada, presión medida de día y de noche, que pues todavía no tiene esa utilidad. El problema de esto es que no todo el mundo lo tolera, alguna gente le aprieta demasiado, entonces se cansa de esto, no es de amplia disponibilidad, tiene algún costo pues adicional y requiere 2 visitas para colocar y para quitar el aparato. ¿Listo? Ojo a lo que se viene, ¿sí? Presión arterial con brazalete aquí y presión arterial sin brazalete, ¿cierto? Estas presiones arteriales sin brazalete vienen ahí haciéndose estudios, se vienen evaluando. El gran problema que vamos a tener cuando de verdad las tengamos es que vamos a hablar que hoy en día, cuando más medimos, hablamos de 72 mediciones en un día. Cuando tengamos un aparato que sea continuo, van a ser más de 72.000 mediciones en un solo día, ¿cierto? ¿Cómo vamos a evaluar esto? Ahí está la situación.
Entonces, de estas sin brazalete, estas son 4 tecnologías que vienen prometiendo alguna utilidad y que parece que van a llegar al uso clínico real, todavía no están determinadas. Son métodos por tonometría y velocidad de onda de pulso, ¿sí? Veamos este otro que es un relojito que ya lo evaluaron y ya encontró que tiene unas presiones similares al monitoreo ambulatorio de presión arterial, y en la evaluación de la presión arterial con el dedo en el celular, Apple en el próximo iPhone que iba a sacar iba a poner esta tecnología, pero encontraron que no era tan certero como esperaban, entonces lo están retrasando por lo menos otros 2 años para que podamos tener esa posibilidad de tener la presión allí medida con el dedo, ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial, ¿qué señales vamos a usar? Electrocardiografía, fotopletismografía, ¿cómo sería el filtro de la señal? ¿Qué señales usamos definitivamente? ¿Cómo va a ser la extracción de los datos? ¿Cierto? Y cómo vamos a analizar ese caudal, ese montonón de datos que vamos a tener. ¿Listo? Esta es una forma de hacer medición de la presión arterial, que es con un tatuaje, y este tatuaje lo que mide es velocidad de onda de pulso, ¿cierto? Recuerdan que les mostré por allá adelante. Entonces, ya se vienen haciendo investigaciones, ¿cierto? Viene avanzando a buena velocidad, pero todavía no es un método de uso clínico definitivo, ¿listo? Entonces, retos de la presión arterial sin brazalete, ¿cierto? ¿Qué dispositivos de referencia vamos a tener para decir que ese aparato sin brazalete si era bueno o era malo? El método auscultatorio, la presión arterial, el monitoreo ambulatorio, catéteres intraarteriales, ¿cierto? Entonces, falta ver eso. ¿Cómo se va a calibrar para que sean replicables, ¿cierto? ¿Cómo vamos a saber que son precisos y cuál va a ser la relación que van a tener con otros parámetros hemodinámicos como la frecuencia cardíaca que hemos dicho que es tan importante, ¿cierto? Que si la presión se mantiene a pesar de efectos farmacológicos, cambios de peso, comorbilidades, ¿cierto? ¿Cuántas muestras vamos a obtener, ¿cierto? Y qué tantas de esas muestras nos van a hablar de la relación de daño con órgano blanco. Puntos de corte diurnos, nocturnos, comparados con el mapa, ¿cierto? Y tener en cuenta esos índices de variabilidad, ¿listo? Entonces, hasta aquí, ¿cierto? Entonces, el mapa por el momento seguirá siendo, por lo menos, yo no sé si por una década, pero todavía seguirá siendo el gold estándar para determinar si tenemos o no tenemos hipertensión arterial. Es un método automatizado oscilométrico cada vez más utilizado. Esto pues nos va a ir migrando hacia telemedicina, ¿cierto? Entonces nos falta todavía pues definir la presión de la medición sin brazalete, cuánto vamos a tolerar de diferente, ¿cierto? ¿Cómo van a ser estos equipos sin brazaletes? Parece que fuera a ser por fotopletismografía la determinación de la presión arterial. Nuevos métodos de sensores basados en sensores en la piel, ¿cierto? Perfiles de respuesta terapéutico y wearable, quiere decir equipo portátil, más reconocimiento de formas individuales, o sea, fenotipos, y que nos permitan tener una información, pues una personalización terapéutica de la presión arterial. ¿Listo?